El escondite de Helga, capítulo 8 de Bárbara Cartland. ¿Ya vio los caballos del duque?, le preguntó Helga. Preferiría ver los míos, sonrió Virginia. Como era domingo, Helga estaba decidida a asistir a la iglesia. Se había enterado, la noche anterior, de que habría un carruaje a la disposición de todos los huéspedes que lo desearan, el cual esperaría frente a la puerta cuando faltara un cuarto de hora para las 11 para llegar a la iglesia. Virginia estaba un poco renuente, pero Helga la convenció para que la acompañara. Cuando subieron al carruaje descubrieron que eran las únicas que deseaban ir a la iglesia. Estaba bastante cerca, a poca distancia del portón, y era una construcción muy antigua de estilo normando, con gruesos pilares y ventanas provistas de hermosos vitrales, donados por el abuelo del duque. La ceremonia duró poco. Helga rezó con fervor para poder librarse de la tentación de aceptar la proposición del duque. Si se me acaba todo el dinero, mamá, será difícil decirle que no, pues sé lo bueno y generoso que es. Pero tú no lo aprobarías, y lo único que puedo hacer es intentar que comprenda que rehuso solo porque es algo malo, y no porque él no me agrade. Su mente estaba muy confusa cuando todo ese asunto le había provocado un torbellino de emociones. Cuando regresaba a la casa, Virginia no cesaba de hablar del hombre con quien iba a casarse y de sus caballos de Texas, que adoraba, y Helga mantuvo la esperanza de que el duque no estuviera esperándola para hablar más del mismo asunto que habían discutido. Intentó mantenerse lejos de él, lo cual resultó fácil, pues desde el momento en que la condesa de Carrington bajó de sus habitaciones, puso muy en claro que su lugar estaba junto al duque. Él había planeado que la mayoría de sus huéspedes fueran conducidos en varios carruajes hacia una antigua torre, situada casi en el centro de su propiedad. Desde lo alto se contempla un hermoso panorama, y su arquitectura es única. Sé que al señor Vanderfield le gustará conocerla, dijo. Para alivio de Helga, no viajó sola con el duque, como había sospechado, pues él deseaba continuar la farsa ante el señor Vanderfield. Fueron los 4 juntos. Ambos hombres estaban sentados al frente, y el duque conducía el carruaje, y las 2 jóvenes se sentaban atrás. Al mirar la parte de atrás de la cabeza del duque y sus anchas espaldas, Helga se dijo que, desde cualquier ángulo que se le mirara, era el hombre más atractivo que había visto nunca. Conducía, por supuesto, de una forma soberbia, y cuando llegaron a la torre vieron que se trataba de una extraña y elevada construcción, dotada de una escalera de caracol en el interior que conducía a una pequeña plataforma, y allí, como dijera el duque, se admiraba una vista espectacular de los alrededores. Helga y Virginia subieron hasta lo alto de la escalera y advirtieron, sorprendidas, que minutos después se reunían con ellas el duque y el señor Vanderfield. «Qué bueno que estoy sano y en excelente condición física», observó el señor Vanderfield. «Esta escalera sería capaz de provocarle a cualquier hombre un ataque al corazón». «Eso es algo que a usted no debe sucederle», contestó el duque. «No podemos prescindir de usted en este momento, ni en ningún otro». «Si piensa en nuestro trato, señor duque», respondió riendo el señor Vanderfield, «todo estará firmado y sellado en unos cuantos días». Volvieron por la misma ruta, y el duque le habló al señor Vanderfield de algunos objetos que a su huésped le parecieron extraños y le explicó lo bien organizada que estaba la propiedad. «Espero verlo en Texas, señor duque. Entonces podré mostrarle cómo manejo un terreno mucho más grande que el que usted posee aquí». «Estoy seguro de que me parecerá muy interesante», contestó el duque, con un tono de voz que indicó a Helga que no era sincero. El señor Vanderfield se mostró complacido, y cuando llegaron a la casa manifestó un nuevo entusiasmo por recorrer la mansión y ver las pinturas. Poco después, Helga vagaba sola por la casa, y cuando se encontraba en el salón de música, se preguntó si se atrevería a tocar el piano, que era enorme e impresionante, y se encontraba sobre una tarima flanqueado por columnas jónicas. En ese momento, el duque entró en la habitación. «Pensé que podría encontrarla aquí. Estoy seguro de que opinará que esta habitación tiene una construcción perfecta, para que yo ofrezca un concierto a mis invitados o, mejor aún, una obra de teatro, para divertirlos». «¿Le divertiría a usted?» «Sin duda, si usted desempeñara el papel principal». El tono de voz de él la hizo ponerse nerviosa,
y cuando se acercó a ella, Helga se sujetó del piano, como buscando apoyo. ¿Ha pensado en lo que le dije esta mañana? Sí, lo hice. Entonces espero que me dé la respuesta que deseo. Hubo una notoria pausa antes que Helga respondiera. Por favor, no deseo que su señoría se indigne conmigo, pero es algo que no puedo hacer. ¿Por qué? Porque sentiría que es algo malo. Tal vez la palabra adecuada sea pecaminoso. El duque la miró muy asombrado. ¿Habla en serio? Lo pensé hoy en la iglesia. Comprendí que sería un pecado si aceptaba la protección de un hombre, y lo amaba sin la bendición de Dios. Helga no miró al duque al hablar, y su voz salía muy débil de sus labios porque se sentía turbada y, a la vez, temerosa. ¿Me lo dice en serio o es solo una actuación? Por supuesto que no lo es. ¿Cómo es que está tan decidida, digámoslo así, a ser una mujer respetable, y ha pensado en abrazar una carrera que contradice por completo sus intenciones? Es difícil saber qué hacer, pero ahora ya no es necesario que tome una decisión apresurada. ¿Por qué tiene el dinero que le pagué? Todo eso está muy bien, pero debe darse cuenta de que no le durará para siempre, a menos que espere que un marido adecuado surja de la nada, dispuesto, lo cual me parece muy poco probable, a aceptar como esposa a una actriz. Entonces descubrirá que es inevitable que se busque un protector. La voz del duque cambió y dijo en un tono suave e insinuante: Me gustaría ser el primer hombre en su vida, Helga, y si solo confiara en mí, creo que pasaría mucho tiempo antes que alguno de los dos deseara separarse del otro. Se acercó un poco más a ella, y Helga comprendió que solo necesitaría moverse unos centímetros para tomarla en sus brazos. Por su mente cruzó el pensamiento de que, si la abrazaba, se sentiría a salvo y no volvería a tener miedo. Una sensación que no comprendía recorrió como un rayo de sol por todo su cuerpo. De pronto sintió miedo, un miedo desesperado, pero no del duque, sino de sí misma. Temía ceder ante él solo porque era tan atractivo, y hacer algo que sabía que era malo y ante lo cual su madre se horrorizaría. Con un pequeño grito cuyo eco se escuchó en el salón se volvió, y aunque el duque extendió los brazos para retenerla, logró alejarse de él. Corrió sobre el piso pulido y salió al pasillo. Con una rapidez de la que apenas se creía capaz, cruzó el vestíbulo y subió a su dormitorio. Al llegar se dio cuenta de que era la primera vez, desde que llegara a Rock, que deseaba echar llave a la puerta. Y no era tanto por el duque, sino por sus propios sentimientos, que apenas lograba controlar. Helga permaneció en su dormitorio hasta casi las 5 de la tarde. Entonces sintió un enorme deseo de salir al aire libre y, sobre todo, de cabalgar. Había escuchado comentar durante el almuerzo que la cena no sería hasta las 8:30. Eso le daba suficiente tiempo para cabalgar 1 hora, de modo que se puso el traje de montar. Bajó por la escalera de servicio para que nadie la viera y se dirigió a la caballeriza. Al verla acercarse, uno de los mozos de cuadra le preguntó: «¿Dará un paseo a caballo, señorita?» «Lo haré si puede proporcionarme uno». «No hay ningún problema para ello, señorita». Poco después, el mozo regresaba con un caballo que a ella le pareció más fino que el que montara esa mañana. Cuando ella se subía en el banquito para sentarse sobre la silla de montar, el mozo le preguntó: «¿Cabalgará sola, señorita?» «Sí, sola», afirmó Helga, y trató con todo su corazón de no desear que el duque estuviera a su lado. Tomó una ruta diferente a la que habían recorrido durante la mañana. Había ya cabalgado un rato cuando recordó que el duque había mencionado que habría una venta de caballos en esa parte de su propiedad al día siguiente. «¿Habrá algo que valga la pena comprar, Hugo?», había preguntado uno de sus amigos. «No lo creo. Uno que otro de los granjeros locales y los terratenientes tal vez ofrezcan algunos caballos buenos para cazar, pero sospecho que a ti y a mí nos conviene más ir a Tattersall», contestó el duque. «Eso pensé, pero tal vez eche una mirada antes de irme. Supongo que puedo quedarme hasta después del almuerzo». «Por supuesto», accedió el duque. «Y tal vez vaya contigo. Uno nunca sabe. A veces se encuentra el caballo más extraordinario en el lugar donde menos se espera». Ambos se habían reído. Cuando, a la distancia, Helga vio que se había levantado una tienda de lona cerca de una granja y, enfrente, postes y sogas formando un círculo, comprendió de qué se trataba.
Curiosa, cabalgó hacia allí, aunque tenía la sensación de que no habría todavía muchos caballos, ya que la mayoría llegarían a la mañana siguiente. «Pero mañana yo me voy», se dijo mientras se acercaba. De una forma insidiosa que no pudo evitar, el pensamiento de que había otra alternativa penetró en su mente: hacer lo que el duque le pedía y permitirle ser su protector. «Eso es malo, malo», se dijo, pero de alguna manera sus palabras no reflejaban en ese momento tanta convicción como antes. Al acercarse, Helga vio que ya había bastantes caballos y era evidente que hacía poco que habían llegado. Como siempre, le emocionaba verlos. Sintió curiosidad y también se preguntó si, por casualidad, habría entre ellos algún animal que al duque le pareciera de bastante calidad para adquirirlo. Eso no era probable. Sin embargo, pensó que sería divertido poder decirle que había encontrado un caballo que podría interesarle. Un potro castaño pateaba y bufaba, y se notaba que lo había perturbado el viaje. El mozo de cuadra que había viajado con él tenía grandes problemas para sostenerlo de la rienda y a la vez mantenerse a salvo de sus cascos. Ella observó con interés, y cuando poco a poco el hombre lograba controlarlo, Helga miró a su alrededor y vio que varios caballos caminaban alrededor del círculo, lo cual sin duda era un ensayo para su aparición del día siguiente. Avanzó para acercarse a ellos, y mientras observaba a un bayo bastante bonito, algo atrajo su atención. Era un hombre que gritaba indignado al muchacho que abría la puerta de la caja, donde transportaban un caballo. El tono de su voz era muy ordinario y Helga, al escucharlo, se dio cuenta también de que profería obscenidades que ella nunca había escuchado antes. Al mirarlo, mientras pensaba en lo desagradable que era, su corazón dio un vuelco de temor. Él le daba la espalda, pero al volverse para cabalgar hacia el círculo, la reconoció. Fue entonces que Helga se dio cuenta de que miraba a Bernard Howell, y por un momento quedó paralizada de horror. Sin poder contener un grito, hizo dar vuelta a su caballo y empezó a alejarse. Al hacerlo, escuchó que Bernard Howell la llamaba. «Helga, Helga, quiero hablar contigo», gritaba tan fuerte que ella lo escuchó con toda claridad. Y, mientras ella azuzaba a su caballo para que galopara con más rapidez aún, escuchó, incrédula, que él lanzaba el típico llamado de los cazadores, y un segundo después, el sonido de un cuerno de caza. Sabía que él solía llevar uno en el bolsillo de su chaqueta, para proclamar en todo momento que era un experto cazador. Ella se daba cuenta de que la perseguía. El sueño que había tenido, y en el que se había imaginado a sí misma como un zorro a quien intentara cazar Bernard Howell, se convertía en realidad. Helga, sin pensar, se dirigió hacia un bosque que estaba a un lado del valle, pero al entrar comprendió que había cometido un error, porque adentro tendría que aminorar el paso. También él tendría que hacerlo, pero cuando una rama baja le arrancó el sombrero de la cabeza, Helga se obligó a calmar el pánico que la invadía y a pensar con un poco más de claridad. Al avanzar entre los árboles sabía que, tras ella, Bernard Howell ganaba terreno. Por fortuna encontró una vereda y se dio cuenta, al galopar con más velocidad, de que la llevaría al otro lado del bosque, hacia campo abierto. Cabalgó con inusitada rapidez y casi había llegado al final de la vereda cuando escuchó de nuevo en la distancia el grito de caza de Bernard Howell y tuvo la certeza de que la había visto. El cuerno de caza se escuchó otra vez. «Sálvame, Dios mío, sálvame», rezó Helga. Pero en aquel momento comprendió que la única persona que podría ayudarla sería el duque. Después de tomar el té, el duque dejó a sus invitados y se retiró a su estudio privado. Tenía muchas cartas que firmar, y también deseaba estar a solas para pensar en Helga. De hecho, se encontraba por completo desconcertado por la forma como había recibido su proposición. Era la primera vez en su vida que una mujer a quien ofreciera su protección y le dijera con firmeza que aquella era una idea mala y pecaminosa. «¿Cómo es posible que piense tal cosa?», se preguntó. «Si se dedica al teatro, es inevitable que tarde o temprano necesite a un hombre que pague sus cuentas y su ropa para que luzca al máximo su belleza». Era del conocimiento público que ninguna de las actrices del Variedades dejaba de completar su salario aceptando regalos de sus admiradores. De hecho,
Les habría sido imposible pagar la renta de ningún apartamento cómodo sin tal ayuda. Debe tener algún conocimiento de la profesión a la que ingresa, discutió el duque consigo mismo. Se preguntó de nuevo si la actitud inocente de Helga no sería una excelente actuación. Sin embargo, podría jurar que era del todo genuina y que la idea de vivir con un hombre sin casarse con él la escandalizaba sinceramente. Milly debió decirle algo acerca de la vida en el teatro, pensó irritado. Con creciente curiosidad, se preguntó dónde habría podido conseguir Milly a alguien tan especial y en tan poco tiempo. Incapaz de permanecer sentado en su escritorio, caminó inquieto por el estudio, sin dejar de pensar en Helga. Había intentado desenmascararla respecto a sus pretendidos conocimientos acerca de la pintura, solo para descubrir que ella de verdad sabía mucho sobre el tema y también de arquitectura. Pensó que si la hubiera conocido en algún círculo social de su vida normal, la habría considerado una joven culta que hubiera recibido una costosa educación. Helga, sin embargo, le había dicho que sus padres eran muy pobres. Ahí estaba, cuando menos, el traje de montar para probarlo, y el duque se daba cuenta de que necesitaba con urgencia ser reemplazado. Se imaginó a Helga vestida con un traje de montar hecho por Bussin, quien haría lucir su silueta con la máxima ventaja, botas de Maxwell en sus pequeños pies y un sombrero de loc. Causaría sensación en cualquier cacería, se dijo. Entonces recordó que Helga había puesto bien en claro que nunca permitiría que un hombre pagara su ropa. Esa muchacha tiene que despertar a la realidad. Tarde o temprano descubrirá que cometió un grave error al rechazarme. Al pensar que otro hombre llegara a colocar finas pieles sobre los hombros de Helga, o joyas en su largo y esbelto cuello, frunció el ceño y apretó los puños. ¿Cómo podía dejarla regresar a Londres, si sabía que, incluso con las 1000 libras que le pagara, le resultaría imposible cuidarse sola? Tendría que lidiar con los galanes que siempre esperaban a las puertas del teatro, quienes podían ser muy persuasivos y convertirse en una verdadera molestia cuando deseaba conocer a una nueva estrella del firmamento teatral. Al pensar en la forma en que algunos jóvenes elegantes se comportaban y recordar el temor que viera reflejado en los ojos de Helga, el duque se preguntó, desalentado, qué podría hacer. Ni por un momento podía creer que ella insistiera en rechazarlo y, no obstante, tenía la incómoda sensación de que se enfrentaba a algo que nunca había encontrado antes en ninguna de las mujeres a las que cortejó y que era muy sencillo: pureza. Era indudable que Helga era pura desde el punto de vista físico, pero su percepción le indicaba que era algo más profundo que eso. Tenía pureza de mente, corazón y alma, y eso podría ser una roca contra la que él se estrellaría sin conseguir nada. ¿Qué puedo hacer con ella?, se preguntó. No se le ocurrió pensar que era la primera vez en su vida que se sentía seriamente perturbado por una mujer, ni que ella le causaba tal ansiedad que se mostraba inseguro, algo del todo ajeno a su habitual forma de ser. Caminó de un lado a otro del estudio, y después se dirigió hacia la ventana para mirar las sombras, que cada vez eran más largas en el jardín y en el bosque detrás del lago. Se sorprendió al ver a una mujer, y se dio cuenta enseguida de que era Helga, y que salía de entre los árboles del bosque, dirigiéndose a todo galope hacia la casa. Resultaba claro que algo la había perturbado, y el primer pensamiento de él fue de profundo asombro. Luego se dijo que ella corría un gran peligro al galopar así, sobre un terreno plagado de hoyos y conejos, los cuales podrían causar en cualquier momento la caída de su caballo, haciéndola rodar por tierra. Mientras la observaba, pensando que era extraño que ella corriera tales riesgos y que era la primera vez que la veía romper las reglas de todo buen jinete, vio que un hombre cabalgaba tras de ella. Un hombre golpeaba con violencia a su caballo en un esfuerzo por aumentar la velocidad y avanzar por el peligroso terreno de la misma forma descuidada que Helga. El duque se dio cuenta de que Helga montaba uno de sus mejores caballos, pero el hombre forzaba al suyo con extrema crueldad en el esfuerzo por alcanzarla. El duque, consternado, escuchó el sonido del cuerno de caza y vio quién lo tocaba, y mientras Helga cruzaba el puente sobre el lago, oyó gritar al hombre: «Ya te tengo, mi bonita zorra». Helga no volvió la cabeza, se limitó a cabalgar tan rápido como podía hacia la puerta principal y,
Sin siquiera esperar al sirviente que siempre atendía a quienes llegaban a caballo, desmontó y corrió hacia la casa. El duque se detuvo un momento para ver qué hacía el hombre que la perseguía. Lo vio llegar a la escalinata que conducía a la puerta principal y saltar de la silla del caballo. Luego se escucharon pasos por el pasillo, y un segundo después se abrió la puerta y entró Helga. Una mirada le bastó al duque para darse cuenta de cuán aterrada estaba. Por primera vez su aspecto era desaliñado, no llevaba sombrero, y el cabello se le rizaba desordenado sobre la frente y a los lados de sus mejillas. Cruzando la habitación, extendió las manos para tomar las del duque y, jadeante y con voz casi inaudible, balbuceó: «Sálvame, sálvame. Me llevará y tendré que casarme con él. Escóndeme, por favor, escóndeme». Su voz se quebró, y mientras el duque la sujetaba para evitar que se desplomara, escuchó a través de la puerta que ella dejara entornada la voz de un hombre que hablaba, en voz alta, al fondo del pasillo. «Ocúlteme», jadeó de nuevo Helga. El duque miró alrededor del estudio como si lo viera por primera vez. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.